Hacer más en la sala de cirugía significa ahorrar más con los productos avanzados de Surgicel, la solución diseñada a través de los hemostáticos absorbibles Surgicel Snow y Surgicel Fibrilar. Demuestra un rendimiento mayor en cada procedimiento, arrojando resultados confiables. Los estudios demuestran que una sola capa de las marcas avanzadas Surgicel es tan efectiva o más efectiva que las capas dobles de Surgicel original. Y el poder de nuestra experiencia Surgicel genera confianza para nuestros socios. Esta construcción sobre la reproductibilidad probada de Surgicel original nos acerca a mayores rendimientos. Su utilidad se refleja en la reducción de costos y tiempos por paciente, impactando de manera positiva en la economía de nuestros clientes. Surgicel Snow y Surgicel Fibrilar son productos avanzados y costo efectivos que están al día con las cambiantes necesidades de los pacientes y las nuevas técnicas quirúrgicas, pero continuamos diseñando soluciones que van más allá de la innovación. Casa Médica. Salud y calidad de vida. Muy buenas tardes y saludos en cada parte del mundo que nos acompaña en este segundo Congreso de Cirugía Hepatopancreato-Biliar de Guatemala. Vamos a iniciar con la parte de trabajos libres y casos interesantes. El primer trabajo es del Hospital General San Juan de Dios, del doctor Salvador López, con el segmentectomía posterior derecha en hepatocarcinoma. Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad que me están dando a la Asociación Hepatopancreato-Biliar de Guatemala para poder presentar este caso que se titula segmentectomía posterior derecha para el tratamiento de hepatocarcinoma. El caso en mención es una paciente femenina de 24 años de edad quien consultó por dolor en hipocondrio derecho, por demás clínicamente sana, con un ultrasonido evidenciando una masa hepática central. Se le solicitó una tomografía en el cual se lograba identificar un tumor en los segmentos 6 y 7 del lóbulo hepático derecho de 5.6 por 4.8 por 5.2 centímetros. Esta masa es una lesión que comprime la rama posterior derecha de la vena porta y hay un desplazamiento medial de la vena cava inferior. Se realizaron los análisis volumétricos considerando de que la paciente se estaba estudiando para poder realizar una resección hepática y pues básicamente derivado de los datos antropométricos pudimos establecer que la paciente poseía un volumen estándar hepático, un estándar liver volume de 1160 centímetros cúbicos. Para esto, para poder analizar básicamente la capacidad del hígado y poder planificar una resección hepática derecha. Nosotros hemos sido un tanto conservadores en el sentido de que
preferimos valorar resecciones dejando remanentes del 40%, a pesar de que existen trabajos que ya los vinculan con una buena evolución, casos en donde el remanente hepático es de 35%. Entonces, básicamente nosotros hemos querido ser un poquito más cautos en la selección de nuestros pacientes y pues por supuesto una cosa es poder tener el análisis antropométrico de la volumetría y otra tener los valores reales ajustados por la tomografía. En este caso, la volumetría total de la paciente correspondía a 1.778 centímetros cúbicos y podíamos observar un volumen derecho de 1.494, un izquierdo de 548 centímetros cúbicos. Haciendo la relación y el análisis de las fórmulas propuestas tanto por Urata y Sugawara, estas son fórmulas utilizadas en el trasplante de hígado de donante vivo, podemos establecer que el lóbulo hepático derecho, pues básicamente es dominante en la paciente con un graft recipient weight ratio de 2.39 y uno izquierdo de 0.87. Esto definitivamente nos pone en la situación en donde tenemos que considerar realmente si queremos dejar un hígado izquierdo hasta cierto punto limítrofe, a pesar de que sí está teniendo los parámetros necesarios seguros, ¿verdad? Para poder realizar una resección derecha. Sin embargo, quisimos ser un poquito más cautos y decidimos en este caso, pues, hacer una resección únicamente de los segmentos posteriores derechos, tanto el segmento 6 como el segmento 7. En la cirugía, pues, realizamos el procedimiento, pudimos hacer las disecciones respectivas. Como pueden ver aquí, tenemos una disección del tronco principal de la vena porta, tenemos sus ramificaciones, esta principalmente la rama derecha y sus ramas anteriores en el C y su rama posterior, la cual se realizó un clampeo para poder demarcar la línea de transección, que es la que ven en línea punteada y con flechas amarillas. Esto nos permite a nosotros poder trabajar con un poquito más de holgura, un poquito más de tranquilidad, sabiendo que el proceso de la resección pues va a ir permitiendo tener un tramo más seguro para la resección. Dentro de los parámetros operatorios de la cirugía tenemos un tiempo operatorio de 540 minutos. La transección hepática nos permitió tener 300 minutos, utilizando una técnica combinada entre la crushing technique y la disección ultrasónica. Las pérdidas sanguíneas fueron establecidas en 1.800 centímetros cúbicos, requiriendo una transfusión de 3 unidades de células empacadas únicamente. No hubo necesidad de plaquetas, no hubo necesidad de plasma fresco congelado, ni reemplazo coloidal. La paciente cursó sin eventos secundarios, teniendo una estancia hospitalaria de 9 días, egresando sin ningún inconveniente. La paciente mantuvimos un seguimiento en el posoperatorio. Como pueden ver aquí, es la comparativa de las tomografías preoperatorias, en donde establecimos los volúmenes necesarios para considerar la resección posterior derecha, los límites vasculares que era necesario poder establecer y pues abajo pueden ver la tomografía en su evolución de 12 meses después del procedimiento quirúrgico. La línea de transección se puede identificar claramente con con las flechas amarillas y como pueden ver, la vena cava inferior regresó a su posición original, que era la que estaba siendo desplazada por el tumor. Debo de mencionar que la masa hepática estaba
conectada a la vena cava inferior por una vena hepática derecha inferior y pues se logró identificar, seccionar y posteriormente pudimos ver que los 12 meses después del procedimiento se tuvo un crecimiento compensatorio de los volúmenes. En esta imagen pueden ver ustedes la volumetría total que se realizó un año después y esto pudimos observar que básicamente el proceso ha permitido que la paciente se mantenga dentro de un buen estado general. Desde el momento preoperatorio, los marcadores tumorales con la paciente siempre fueron normales. El hecho de que los marcadores tumorales sean normales no excluye la posibilidad de un hepatocarcinoma. Esto pues obviamente fue confirmado posteriormente con el análisis patológico y siempre mantuvo una función hepática preservada, con bilirrubinas dentro de los límites normales, al igual que las transaminasas y la gamma-glutamiltransferasa y fosfatasa alcalina. Dentro de todo este proceso podemos ver que el caso pues, obviamente permite que tengamos consideraciones en donde se deben de hacer énfasis para la selección cuidadosa de cada uno de los pacientes y una adecuada planificación preoperatoria. Normalmente la resección anatómica, como es en este caso del segmento posterior derecho, puede ser considerada superior a las resecciones no anatómicas que en un momento dado pueden pensarse, básicamente porque tenemos una mejora en el disease-free survival, la sobrevida sin recurrencias en pacientes con hepatocarcinoma y que han presentado invasión microvascular. Básicamente, el conocimiento anatómico del hígado, el análisis volumétrico puede considerarse la piedra angular en la toma de decisiones al momento de planear una resección hepática. Todo el proceso ha permitido tener claramente el seguimiento de la paciente y pues este es el caso que les presento. Muchas gracias al equipo con el cual nos apoyamos y han estado siempre conmigo. Muchas gracias. Ir resolviendo las preguntas. El siguiente caso es presentado del Hospital Ángeles del Pedregal de México por la doctora Laila Lisette Monroy. Hepatectomía derecha por hemangioma hepático gigante, guiado por ultrasonido y verde indocianina. Buenas tardes, gracias por la oportunidad de poder compartirles el siguiente caso titulado Hepatectomía derecha por hemangioma hepático gigante guiado por ultrasonido y verde de indocianina intraoperatoria. A manera de introducción, tenemos que los hemangiomas hepáticos son los tumores benignos más frecuentes en este órgano. Su incidencia varía desde 1.4 hasta un 20% en la población general. Y hay mayor prevalencia en el sexo femenino. Esto debido al rol que juegan los estrógenos, ya que se ha observado que en pacientes gestantes estos pueden aumentar su tamaño. Sin embargo, no todos los hemangiomas presentan receptores para estrógenos. Usualmente se diagnostican de forma incidental, ya que son asintomáticos en el 90% de los pacientes, y cuando se llega a presentar sintomatología, esta es muy difusa, dolor abdominal en la mayoría de estos. Entrando de fondo a nuestro caso de hoy, tenemos a un masculino de 73 años con antecedentes de importancia de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, oxígeno dependiente, hipertensión arterial sistémica y el antecedente de 2 hemangiomas pequeños que él ya conocía desde hace años previos, no había tenido sintomatología, no había requerido tratamiento quirúrgico. Y en este año, en junio, inicia con un dolor localizado en hipocondrio derecho de tipo opresivo y sintomatología difusa que él mencionaba que habría sido por gastritis. Por lo que se le solicita una tomografía, la cual podemos observar en la siguiente imagen.
Tenemos la fase simple y la fase arterial. En la fase simple podemos observar una hipoatenuación del parénquima, mientras que en la fase arterial un realce es característico de los hemangiomas hepáticos, como se puede observar. Analizando un poquito este cuadro que tenemos aquí de las pruebas de función hepática, tenemos que la primera es el día 9 de agosto, que fue el día de su cirugía. Podemos observar cómo básicamente el paciente nunca tuvo un aumento significativo de las mismas, no tuvo una elevación importante y se le fue dando seguimiento con las pruebas de función hepática, tanto intraoperatorias como postoperatorias, y en todas podemos observar pues, que realmente fue bueno el manejo posteriormente, no tuvo una relevancia. Y en estos videos podemos observar el verde de indocianina y el ultrasonido intraoperatorio. En el primer video podemos observar el clipaje de los hemangiomas. Debido al abordaje que le hicimos a este paciente, decidimos realizar una resección con un abordaje abierto, como se puede ver, y el equipo multidisciplinario decidió que, en este caso, la mejor manera de guiarnos era por el ultrasonido y el verde de indocianina intraoperatorios. De igual manera, nos apoyamos del CUSA, que es un equipo de disección ultrasónica, para permitir pues, una correcta perfusión del hígado remanente, permitir la devascularización total de los hemangiomas y evitar el riesgo de sangrado, ya que al ser estas malformaciones vasculares, tienen múltiples tributarias que son susceptibles de un gran sangrado, por lo cual deberíamos tener en mente siempre un buen control hemostático. Bueno, en este caso, debido al tamaño del hemangioma, así como de la patología pulmonar que tenía nuestro paciente, fue el principal objetivo por el cual decidimos realizar un abordaje abierto, ya que en estos casos se tiene como opción también un abordaje laparoscópico. Nuestro equipo tiene experiencia en este tipo de abordajes, pero debido a la patología pulmonar, esto la exacerbaría. De igual manera, como les mencionaba anteriormente, el ultrasonido transoperatorio nos permitió hacer una guía de la resección y el verde de indocianina, mantener la perfusión adecuada. Y bueno, a manera de conclusiones, tenemos que los hemangiomas gigantes son susceptibles tanto de embolizarse como de resecarse. Pero en este paciente, la mejor opción era una resección, ya que debido al tamaño, probablemente si hubiéramos optado por la embolización, se requerirían de múltiples intervenciones quirúrgicas y de mayor riesgo de sangrado, por lo que decidimos realizarlo en un tiempo quirúrgico. Y bueno, la hepatectomía abierta fue llevada a cabo de manera exitosa, sin complicaciones pulmonares ni hepáticas durante el transoperatorio ni el postoperatorio. El paciente actualmente se ha encontrado con buena rehabilitación pulmonar, con una buena tolerancia tanto a la cirugía como con sus comorbilidades y con unas pruebas de funcionamiento hepático normales. Sería todo y muchas gracias. El siguiente caso será presentado por el doctor Oseas Cuyuch del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, tratamiento percutáneo de coledocolitiasis residual, reporte de caso. Buenas tardes, para mí es un gusto presentar el reporte de caso interesante sobre lesión de vía biliar. Como autores, doctor Oseas Cuyuch, doctor Ismar López, doctor David Porras, doctor Jimmy Callao, doctor José Contreras, del Hospital General de Enfermedades del Instituto Guatemalteco de Seguridad General. Pues la lesión de vía biliar es una complicación grave que generalmente es bastante infrecuente, menor al 1% en el contexto de una colecistectomía. Sin embargo, pues esta conlleva el aumento de la morbimortalidad en el paciente. Generalmente se da un cuadro de colecistitis aguda y por una confusión de la vía biliar extrahepática con el conducto cístico. La detección perioperatoria y el manejo multidisciplinario son los pilares de tratamiento para una adecuada evolución de nuestro paciente. Entrando directamente al caso, paciente masculino, casado, jubilado, con las iniciales JM, con 76 años, con antecedentes de ser hipertenso, evento cerebrovascular hace 3 años,
También tiene antecedentes de colocación de marcapasos hace un año y un recambio valvular hace 2 años con tratamiento con warfarina. Su motivo de consulta fue dolor abdominal de 2 días de evolución. Refería que el dolor abdominal fue de inicio gradual, de intensidad persistente, asociado a náuseas y vómitos y fiebre no cuantificada por termómetro. Al examen físico, pues el paciente presentaba signos de respuesta inflamatoria sistémica con una presión arterial en 160 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca en 115 por minuto, frecuencia respiratoria en 24 y temperatura en 37.8. El abdomen, un abdomen distendido, con dolor e hipersensibilidad superficial, con defensa muscular voluntaria e involuntaria generalizada, por lo que se realizaron estudios de gabinete. En los laboratorios que se solicitaron, se evidenció que el paciente cursaba con leucocitosis y con prolongación de los tiempos de coagulación. Los glóbulos blancos se encontraban en 18.000, con neutrófilos en 95%. La creatinina estaba levemente elevada en 1.35. Las pruebas hepatopancreáticas no estaban alteradas. Sin embargo, los reactantes de fase aguda, la PCR estaba elevada con 395. El TP en 14, TPT en 40, INR en 1.3, que se consideró secundario al uso de warfarina. También se le hizo una gasometría evidenciando acidosis metabólica con un pH en 7.35, bicarbonato en 16, lactato en 4, un exceso de base en -5. El ultrasonido de hígado y vías biliares reportó una vesícula distendida con líquido perivesicular, cambios sugestivos de gangrena y no se observaron litos, paredes engrosadas y un coleopo de 3 milímetros. Con la historia y los hallazgos de laboratorio, pues se inició la reanimación con líquidos, se compatibilizaron y transfundieron crioprecipitados y el paciente fue llevado a sala de operaciones con indicación de un abdomen agudo para realizar una laparotomía exploratoria. En los hallazgos, pues se documentó una vesícula perforada en el bacinete con ausencia de cálculos, más múltiples áreas de isquemia en la totalidad de la pared de la vesícula y líquido purulento perivesicular. Se le realizó en ese momento una colecistectomía abierta más colocación de drenaje tipo Jackson-Pratt. Cabe destacar que se individualizó adecuadamente el conducto cístico y la arteria cística con una adecuada visualización del triángulo de seguridad. Sin embargo, en el posoperatorio, 3 días posteriores, se documentó que a través del drenaje había bilis 200 cc, el cual fue incrementando a 400 cc cada 24 horas en las siguientes 72 horas. Por lo que se discutió el caso en el servicio, se decidió solicitar un ultrasonido para colecciones, el cual estaba negativo. Los laboratorios controles evidenció que había resolución de la leucocitosis y que las hepatopancreáticas. Se pensó en solicitar una colangioresonancia, sin embargo, por el uso de marcapasos, pues no fue posible realizar y por lo que fue enviado a realizar un IRCP. En esa ocasión, el endoscopista indicó que no posible realizárselo debido a que solo contaba con electrocauterio monopolar, por lo que por el mismo uso de marcapasos pues no era posible realizar el procedimiento. Debido a todo lo anterior, se decidió presentar el caso a los especialistas de cirugía hepatobiliar, quienes consideraron que la mejor opción era reexplorar al paciente para documentar y tratar la lesión de vía biliar. Por lo que al 6º día fue llevado nuevamente a sala de operaciones. En los hallazgos que se documentaron, líquido biliar en el lecho vesicular, coágulos 200 cc, y se documentó una lesión de la rama biliar intrahepática del segmento 5 del hígado a nivel del lecho vesicular. El procedimiento que realizó inicialmente fue la identificación del conducto ligado. Se realizó una colangiografía a través del mismo, evidenciando que la vía biliar extrahepática estaba conservada. Sin embargo, había fuga del medio de contraste a través de un conducto segmentario que correspondía al segmento 5 del hígado. Para evidenciar o localizar adecuadamente el sitio de fuga, se decidió administrar propofol a través del mismo conducto cístico con una sonda de alimentación y se localizó el sitio exacto, el cual estaba en el tercio distal del lecho vesicular. Se discutió el caso transoperatoriamente y se decidió que la mejor opción era, por tratarse de un conducto segmentario y la localización, era ligar el conducto, por lo que se realizó la ligadura y nuevamente se infundió propofol, y evidenciando que ya no había fuga del mismo a nivel de la vía biliar y del lecho vesicular. Se le dejó nuevamente un drenaje Jackson-Pratt y el paciente pues, salió al área de recuperación. Esta es la colangiografía transoperatoria. En la flecha roja lo que observamos o lo que señala es la sonda o el catéter introducido a través del conducto cístico. La vía biliar extrahepática se observa conservada. La flecha azul identifica el conducto biliar derecho
Y la flecha amarilla identifica el conducto cementario con fuga de medio de contraste. Esta es una imagen clínica transoperatoria, evidenciando el catéter, como habíamos mencionado, a través del conducto cístico con propofol, y en el lecho vesicular, señalada con la flecha verde, se observa salida del mismo. En este video podremos documentar y entender mejor lo que se realizó. Ahí estamos observando que hay fuga de propofol en el lecho vesicular, en el tercio distal, casi en el borde hepático del lóbulo derecho, por lo que se decidió, por lo que se realizó el procedimiento descrito. Posteriormente, el paciente obtuvo el drenaje durante 14 días, ya nunca tuvo nuevamente salida de bilis a través, pues las pruebas de laboratorio siempre se mantuvieron en límites normales, por lo que se decidió retirar el drenaje 14 días después. Sin embargo, pues el paciente desarrolló un cuadro de hilio postquirúrgico, el cual se le dio tratamiento médico y resolvió. Estando intrahospitalariamente, pues el paciente también presentó una sobreinfección por el virus de SARS-CoV-2, y el cual se desarrolló a un severo, por lo que ameritó tratamiento en la unidad de cuidados intensivos, en donde actualmente se encuentra, bajo ventilación mecánica con pronóstico reservado. Pues en la discusión, la lesión de la vía biliar es una lesión infrecuente, sin embargo, que es morbilidad y mortalidad para el paciente. Máxime la lesión de un conducto cementario en el lecho vesicular es muy infrecuente, por lo que nos pareció interesante presentarlo. Debido a los hallazgos, pues se decidió una buena evolución para el paciente. Solo se complicó debido a la pandemia actualmente, a la pandemia mundial por SARS-CoV-2, lo que complicó el cuadro de nuestro paciente. Como conclusiones, pues el cirujano general en el ejercicio de su profesión está expuesto a múltiples complicaciones. Identificar y tratar oportunamente son los pilares del tratamiento. El tratamiento debe ser abordado con un equipo multidisciplinario, y la presencia de comorbilidades asociadas a un cuadro de colicitis facilitan o precipitan la presencia de complicaciones. La colangiografía es uno de los métodos más utilizados para identificar las estructuras de la vía biliar y para identificar este tipo de lesiones. Y por supuesto, la pandemia por SARS-CoV-2 es un factor de riesgo agregado a todas las patologías quirúrgicas tratadas por nosotros. Parte de la bibliografía que se usó para realizar el reporte de caso. Muchísimas gracias. Pasamos a la serie de preguntas y respuestas por parte de los panelistas, y pues una de las preguntas viene desde Ecuador para el doctor Salvador López. ¿Cuál fue el criterio de no biopsia en el hígado sano para la hepatectomía, o si realizaron una biopsia durante el previo al procedimiento? Buenas tardes, muchas gracias por la pregunta. Normalmente para el hígado sano reservamos las biopsias para casos en donde tenemos dudas si existe una esteatosis muy severa. En el caso de esta paciente, 24 años, tenía un hígado completamente sano y sin evidencia de esteatosis, por lo cual consideramos que no era necesaria realizar ninguna biopsia durante el procedimiento del lado que quedaba, ¿verdad? No lo consideramos. Otra de las preguntas viene desde Nicaragua para la doctora Laila, y que nos acompaña el doctor Rosano, que estuvo involucrado en el procedimiento en la hepatectomía de hemangioma. ¿Drenaje o no drenaje usando el verde indocianina? ¿Qué seguridad nos da el utilizarlo o no? Sí, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, adelante, doctor. Sí, me voy a permitir tomar las preguntas, dado que la doctora Laira es pasante de Servicio Social en Medicina. Me hizo favor de presentar el caso, pero bueno, no está avanzada en procedimientos quirúrgicos. Agradezco la oportunidad de presentar
este caso desde México. Saludos a todos mis amigos de Guatemala, al doctor Salvador. Y pues bueno, no es habitual que yo deje drenajes posquirúrgicos después de una hepatectomía. Siempre me aseguro de tener una revisión apropiada de fugas biliares. Tuve que colocar un par de puntos de sutura fina de Prolene 6 ceros a un par de conductos biliares que habían quedado denudados después de la resección hepática. El verde de indocianina nos permitió identificar por algún lado los conductos y no es habitual que deje drenajes abdominales después de hepatectomía, de tal forma que no lo hicimos. Otra de las preguntas que realiza el quórum es ¿por qué usar Propofol para ver las fugas o debemos utilizar otro medio para identificar si existe o no una fuga biliar? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un placer estar en el Congreso de la Asociación de Hepatobiliar. Van a disculpar el uso de mascarilla, me encuentro dentro del hospital, por lo tanto debo utilizarlo. Usamos el Propofol porque es una sustancia blanquecina que teníamos a disposición por el personal de anestesia en ese momento en el quirófano. Entonces, era el método más viable que teníamos en ese momento como método para identificar el sitio de fuga. Se han descrito otras sustancias, como por ejemplo, inclusive el azul de metileno. Sin embargo, pues como les comento, por la disponibilidad en el momento fue que usamos Propofol. Lo hemos usado en otras ocasiones también y nos ha funcionado muy bien para identificar los sitios de fuga. Pregunta para el doctor Salvador López. ¿Realizar una hepatectomía posterior derecha y por qué no una hepatectomía derecha? Si pudiésemos haber dejado vasos que en algún momento pudiesen provocar recurrencia a largo plazo. Sí, básicamente la decisión de la resección posterior derecha pues estaba tomada en base a, uno, la volumetría, dos, tomográficamente no había evidencia de invasión macrovascular y pues definitivamente el poder dejar una mayor cantidad de hígado funcional en la paciente siempre es deseable. Consideramos que es más importante poder tener una buena un buen funcionamiento del remanente hepático para poder garantizar la recuperación de la paciente y no tener que estar sufriendo posteriormente con fallas del remanente con falla hepática aguda, ¿verdad? Entonces, básicamente todo el proceso que vamos a estar decidiendo hacer es fundamentado en dejar un mayor remanente de hígado sano y que pues en la patología se evidenció que no existía invasión microvascular ni tampoco había invasión linfovascular. Otra pregunta para el doctor Oseas Cuyuch. ¿Cuál es el tiempo ideal para reparar una lesión de vía biliar? ¿Se puede hacer temprano, tardío o es indiferentemente el tiempo? Sí, en relación a la pregunta, doctor, el tiempo ideal para resolver una complicación o una lesión de vía biliar es en el mismo tiempo quirúrgico, identificándola transoperatoriamente. Si no es posible o fue una lesión inadvertida, idealmente se debe resolver entre las primeras 48 a 72 horas. Dependerá obviamente del caso y del tiempo en el que se identificó la fuga de la vía biliar.
Una última pregunta para el doctor Lozano. ¿Qué tan frecuente puede ser el síndrome Casa-Bach-Merit en estos pacientes? Sí, muy buena pregunta. Más bien es muy poco frecuente. El síndrome Casa-Bach-Merit es más descrito en niños, en hemangioendoteliomas caposiformes. Sin embargo, sí está reportado en algunos casos en adultos, sobre todo en hemangiomas gigantes. Lo habitual es que desde antes empiecen a consumir plaquetas por atrapamiento y después el síndrome se puede volver sistémico, con datos o no de hemorragia. Nuestro paciente tenía plaquetas normales en el preoperatorio y durante el transoperatorio no hubo ningún síndrome de atrapamiento. Es algo de lo cual hay que estar pendientes. Indudablemente que en este paciente quisimos evitar complicaciones en agudo que nos hicieran llevar la decisión de explorarlo de forma urgente y aguda, tomando en cuenta su deterioro pulmonar. Incluso es un paciente que es candidato a trasplante pulmonar y de tal forma decidimos no tener los riesgos derivados de crecimiento, más dolor, hemorragia y bueno, un síndrome de atrapamiento que es más bien raro. Agradecemos a cada uno de los panelistas por su participación, así como las preguntas realizadas por parte de nuestros invitados. Muchas gracias. Casa Médica, salud y calidad de vida. Buscamos innovación continua para brindar nuevas tecnologías que cambian la manera de abordar a su paciente. Desarrollamos alianzas enfocadas en equipos y servicios de vanguardia, maximizando la eficacia y optimizando la salud y bienestar de los pacientes. Bueno, ¿me escuchas? Estamos enfocados Bueno, en guiar a los felicidades. cirujanos hacia mejores resultados, Ya tu presentación proporcionando en Congreso herramientas Internacional, ya habías quirúrgicas tenido con uno. mayor precisión. La salud y calidad de vida de los pacientes son nuestro objetivo. Casa Médica, salud y calidad de vida.